Un cordial y respetuoso saludo para los alumnos del Instituto de Altos Estudios Estratégicos. En esta breve presentación quisiera compartir con ustedes, a pedido de los directores y formadores de ese instituto, para que podamos de esa forma llevar adelante el curso y terminar el año académico previsto. En ese sentido, quisiera colaborar con ustedes una breve presentación para poder un poco hablar de ciertas generalidades, de ciertas problemáticas a nivel nacional desde la perspectiva policial, desde el departamento especializado contra la investigación, desde el departamento especializado en la investigación contra el cibercrimen. Me presento, yo soy el comisario Diosnel Alarcón González, egresado de la Academia Nacional de Policía en 1997. Actualmente también alumno de la Escuela de Estrategia Policial, cursando este posgrado de magíster para ostentar el grado inmediato superior. También comentarles de que soy egresado en varios cursos de posgrados a nivel institucional, también egresado de la carrera de Ciencias del Derecho, con título de abogado y notario escribano público, y también he hecho el posgrado en didáctica universitaria. Y gracias al trabajo que vengo realizando, ya va más de 10 años en el ámbito de la investigación del ciberdelito, quisiera compartir con ustedes ciertas experiencias y ciertas cuestiones que llevan a la problemática en nuestro país de los delitos informáticos. También comentarles que el tiempo que me lleva trabajando en esta área ha permitido que yo pueda capacitarme en diferentes países, realizando varios cursos, varios seminarios, y actualmente soy miembro de un grupo de trabajo internacional a nivel americano que tratamos de complementar con todas las informaciones y la problemática que ocurren a nivel mundial. Mi presentación trataré de ser lo más breve posible para que se pueda entender. He dividido en cuatro partes para hablar un poco del aspecto legal, cuáles son las normas que rigen en nuestro país, en base a qué nosotros trabajamos, cuáles son las tipologías que frecuenta acá en nuestro país, las consecuencias y las amenazas actualmente que tenemos. Si bien sabemos que el uso de la tecnología en la comunicación es inevitable, a nivel global e influye en todas las áreas, en todo el ámbito de vida, tanto en el ámbito social, en el ámbito cultural, en el ámbito de seguridad, y nos interesa a nosotros hablar netamente en el ámbito de seguridad para saber un poco cómo estamos, dónde estamos y qué debemos de hacer para ir mejorando. Y ese es el desafío que tenemos. Y para poder luchar contra ese mal, contra ese problema, tenemos que estar al tanto de las nuevas técnicas, de los ataques, para que podamos defendernos efectivamente. Dentro del funcionamiento de las autoridades de aplicación, he sabido que el Ministerio Público tiene una unidad especializada también en el área para la investigación de los delitos informáticos. En ese sentido, tiene la función de combatir los hechos punibles cometidos a través del uso de la tecnología, que a su vez requieran un tratamiento especializado desde la investigación, recolección, manejo de evidencia y la prueba digital. Y por su parte, la policía, dentro de sus funciones, las funciones principales de la Policía Nacional, conforme a la Constitución Nacional, la de prevenir los hechos punibles. En ese sentido, también la policía tiene especificados sus planes de acción de tal forma a prevenir estos hechos punibles y por sobre todo coayudar en la investigación con el Ministerio Público de los casos ya
denunciados o los casos ya detectados. Vamos a hablar un poco del aspecto jurídico, del bien jurídico que se protege. Si bien sabemos cuando se legisla, cuando se trata de tener una ley específica, siempre se busca cuál es el problema, qué es lo que tenemos que resguardar, cuál es el derecho que tenemos que resguardar. En ese sentido, esta ley especial que se ha aprobado, que se ha modificado, incluido dentro de nuestro Código Penal en el año 2011, habla un poco de la protección de la información que circula a través de las redes, esa información del sistema informático. Hablamos del sistema informático que compone un soporte físico, un soporte lógico y por supuesto un usuario. Esa información es la que protege o pretende proteger nuestro ordenamiento jurídico. Y en ese sentido podemos dar el concepto, si bien tenemos varios conceptos en el ámbito general, basándonos en nuestra protección de datos y cuál es nuestra necesidad, entonces podemos conceptualizar nuestro delito informático a las acciones dirigidas a lesionar la integridad, disposición y confiabilidad de datos y de sistemas informáticos. Y agrega un poco la parte de las conductas que atentan contra el patrimonio de las personas utilizando herramientas tecnológicas e informáticas. Y más adelante vamos a ver cuáles son esos tipos o esas conductas punibles que atentan contra el patrimonio en el uso de la tecnología. Sobre el aspecto legal, esa modificación de la ley 4437 en el año 2011 habla de unos pocos artículos y lo fundamental a nivel general que nos permite a nosotros poder trabajar tanto en la prevención como en la investigación. Uno de los artículos que más nos hace trabajar se ha incluido dentro también de lo que son los delitos informáticos, la pornografía relativa a niños y adolescentes. En este sentido, esto habla un poco de la utilización de la tecnología para la producción, comercialización, distribución, oferta de los materiales audiovisuales donde afectan los derechos de menores. Le hablaba del trabajo constante que nos manda a hacer este artículo, ya que en las redes, en internet, principalmente en las redes que podamos nosotros visualizar, las redes que llamamos redes pares, existen muchas personas que violan este artículo principalmente. En cualquiera de sus incisos, este artículo bien específico habla, como le decía, de la producción, de la distribución, quienes puedan ofertar, canjear, difundir, inclusive habla de la tenencia. Nuestro trabajo principal es la de investigar redes que podamos nosotros acceder de forma pública en Internet. En ese sentido usamos nosotros la búsqueda de redes pares, estas redes para graficarles y explicarle un poquito cómo se diferencia de una estructura en Internet. Tenemos la estructura del cliente-servidor, un ejemplo clásico de envío de correos, emails. Nosotros normalmente usamos un servidor para llegar a destino. O sea que del usuario para llegar a destino necesitamos un servidor. Dentro de lo que es la estructura de redes pares, peer-to-peer, esta red está compuesta de forma pública, en carpetas públicas, utilizando ciertas plataformas como estas redes BitTorrent, Ares, Gigatrail. Hay varias redes que permiten interactuar y compartir archivos en ese espacio virtual, en esa red, con diferentes clientes. Eso es lo que nos posibilita a nosotros hacer una búsqueda
en esa red, y para ello tenemos ciertas herramientas que nosotros principalmente la utilizamos para hacer un scan, un ciberpatrulla, una búsqueda rápida. Como ustedes podrán ver en imágenes, esto es una herramienta especial que nosotros hemos adquirido de una organización no gubernamental para que nos pueda buscar en línea quién está accediendo en el momento o días atrás en materiales de pornografía infantil a través de las redes, principalmente a través de esas redes pares. Nuestra búsqueda normalmente es nuestra región, por supuesto, en nuestro país, y esto ha aumentado cada vez más el trabajo, y principalmente con esta problemática que estamos nosotros trabajando durante la pandemia. Pareciera ser que las personas eh, más estando encerrados empiezan a utilizar más esta plataforma. Como ustedes podrán ver, diferentes puntos de una búsqueda rápida que yo hice, he captado varios sospechosos, y la información que nos permite ver el IP que utiliza y la zona. En esta investigación lo que nosotros podemos observar es la cantidad de archivos que está utilizando, qué tan grave es el archivo que está utilizando, un identificador de código hash de los archivos que ya ha bajado esta persona, qué, qué red utilizó, en este caso utilizó Emule. O sea que un montón de datos que nos permiten nosotros analizar, informar al Ministerio Público y a partir de ahí iniciar una investigación. Normalmente, cuando esto depende mucho de las proveedoras telefónicas que nos puedan dar la información del usuario del IP a quien ha sido asignado. Nosotros podemos acceder hasta cierta parte de la información, pero necesitamos de la colaboración de la proveedora de Internet. Bien sabemos que nosotros no tenemos una ley que disponga, obligue a las proveedoras a guardar esa información de tráfico. Entonces, en ese sentido, muchas veces corre ya por cuenta de la buena voluntad y predisposición de cada empresa que nos provean de esa información. Normalmente en nuestro trabajo a veces tenemos grandes desilusiones de querer identificar a una persona enferma, a una persona depravada, y no contar con la información porque no existe ya en la base de datos de esa proveedora. Dentro de esa red, también nosotros estamos realizando los trabajos de investigación en esa web profunda. Si bien sabemos, ahí se habla de una web superficial y una web profunda, los niveles de seguridad que se utilizan en esta red es mucho más de lo que se pueda acceder a una web superficial. Ustedes ven acá una imagen de cómo se comporta una red profunda que sale del cliente y pasa por diferentes nodos, que estos van encriptados, y en el momento que llegan a destino es muy difícil que para un investigador pueda hacer el seguimiento y poder identificar a esa persona. En ese sentido, la oportunidad que tiene un investigador es poder establecerse como un investigador anónimo, hacerse pasar por un delincuente, generar avatares que puedan también estar interactuando en esa web profunda. Pero aún nosotros no podemos realizar ese trabajo acá en nuestro país porque nos falta la legislación dentro de lo que es el agente encubierto a nivel electrónico y muchas herramientas legales que permitan para nosotros trabajar en ese ámbito. Otro de los artículos de esa ley que incluye es la interceptación de datos. Hablábamos del bien jurídico que protege nuestra legislación y que protege esa información, por eso siempre vamos a estar escuchando la protección de datos. Se prohíbe la interceptación de datos de sistemas que estén protegidos, que no estén abiertos para el público, si estén en una plataforma y protegido por un usuario. Esto se refiere si es que alguien sin autorización y utiliza medios técnicos o tuvieron para sí o para otra persona datos que no sean destinados para él.
En ese sentido tenemos nosotros una tremenda vulnerabilidad en el uso de la tecnología, principalmente de lo que se refiere al uso cotidiano de los usuarios, a la gente común que utiliza ciertas herramientas de comunicación conectado a Internet 24 horas desde nuestro smartphone o teléfonos inteligentes, como también así nuestros ordenadores, sin ninguna protección, que deja muchas vulnerabilidades para que delincuentes puedan obtener información. En esta pantalla ustedes ven un simple buscador. Esto se puede conseguir en internet para capturar señales de internet, de Wi-Fi, y también estar buscando sus contraseñas y usuarios. Hay muchos programas de esto que permiten encontrar fácilmente el servicio de internet y poder estar, si bien quisiera yo colgarme de un servicio de internet ajeno, lo puedo hacer porque esto craquea la contraseña, puede encontrar el usuario, o también esto me permite que una vez yo pueda acceder a través de esa red, también estar intersectando y accediendo a datos. El acceso indebido a datos, el artículo 146 habla sobre el acceso indebido a datos. Esto es si el que sin autorización y violando sistemas de seguridad obtuviere para sí o para terceros el acceso a datos no destinados a él y especialmente protegidos será castigado con pena privativa de libertad. Como verán, nuestra ley prevé de forma general estos accesos indebidos. La persona que no tenga permiso de acceder a un equipo tecnológico conectado a la red, entonces estará incurriendo en este artículo en especial. Y acá traigo algunos ejemplos, si bien a veces esos accesos, entre comillas, permitidos o con permiso a nivel global, a nivel mundial, permiten que esa información sea utilizada de diferentes formas. Y vamos a hablar un poco del reconocimiento facial a través de la biometría. Si bien sabemos, se utilizan muchas plataformas, muchas aplicaciones y muchas estrategias para poder guardar información biométrica del rostro y así identificar a las personas. Como les decía, hay formas cuasi legales, entre comillas, porque te pide aceptar las condiciones de esa aplicación. Acá vemos un smartphone escaneando el rostro de una persona. Esto lo utilizamos nosotros en nuestros teléfonos inteligentes para poder bloquear nuestro teléfono y nos preguntamos muchas veces esa información quién administra, a dónde va, para quién es, porque ahí está teniendo nuestra, nuestro perfil biométrico, un reconocimiento facial inmediato eh, que pueda hacer integrar ciertas informaciones, ya sea con nuestros datos personales, con nuestra ubicación, con nuestros patrimonios, con tus datos de cuentas bancarias, con datos de tarjeta, un montón de informaciones que ya pueda obtener esa persona, esa empresa o ese interesado dentro de lo que es la recolección de datos biométricos. También existen otras formas que utilizan para recopilar o recolectar esa información. Muchas aplicaciones que le interesa a un usuario común de saber si cómo va a ser cuando sea un poquito más viejo o de viejo, cómo era cuando era joven o a qué artista se le parece. Un montón de aplicaciones que permiten a estas multinacionales, a estas empresas, de obtener esos datos biométricos para poder identificar a esa persona. Estas aplicaciones, si bien es entretenido, es simpático, es gracioso, también tiene sus aspectos vulnerables y tenemos que tener mucho cuidado si es que vamos a utilizar y en qué equipo vamos a utilizar estas aplicaciones. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es ver cuál es el acceso que me pide, qué permiso le estoy otorgando. Y bien sabemos que todas las aplicaciones solicitan permiso de identificación de la cámara, de tu álbum fotográfico, de tu ubicación, de tus mensajes. O sea que toda la información disponible en ese equipo que estás utilizando, estas aplicaciones te están solicitando automáticamente. Entonces,
ahí ya resulta peligroso porque esta información está en la red. Es una big data enorme de datos biométricos, de datos de personas, que está en la red. Si bien lo pueda administrar una empresa que no tuvo la intención de delinquir o no tiene la intención de utilizarlo de mala forma, sino para un servicio de marketing o para un servicio financiero, al estar esa información de la red es vulnerable porque ya alguien puede acceder a esa información y poder extraerlo y utilizarlo. Acá quisiera mostrarle un video para que podamos dimensionar eh, hasta qué punto puede llegar el uso de la información y de la tecnología, en este caso, en el ámbito del reconocimiento facial. Your kids probably have one of these, right? Not quite. Hell of a pilot? No. That skill is all AI. It's flying itself. Its processor can react 100 times faster than a human. The stochastic motion is an anti-sniper feature. Just like any mobile device these days, it has cameras and sensors, and just like your phones and social media apps, it does facial recognition. Inside here is 3 grams of shaped explosive. This is how it works. Did you see that? That little bang is enough to penetrate the skull and destroy the contents. They used to say guns don't kill people. People do. Well, people don't. They get emotional, disobey orders, aim high. Let's watch the weapons make the decisions. Now, trust me, these were all bad guys. Now, that is an airstrike of surgical precision. It's one of a range of products. Trained as a team, they can penetrate buildings, cars, trains, evade people, bullets, pretty much any countermeasure. They cannot be stopped. Now, I said this was big. Why? Because we are thinking big. Watch. A $25 million order now buys this. Enough to kill half a city. The bad half. Nuclear is obsolete. Take out your entire enemy, virtually risk-free. Just characterize him, release the swarm, and rest easy. Ayer pudiéramos haber dicho, pero esto es ciencia ficción, esto es imposible en absoluto. Hoy en día esto es posible utilizando esa herramienta de reconocimiento facial. Y aquí quiero ejemplificar con una plataforma ya creada acá en nuestro país para que ustedes puedan ver que esto no es ficción, que esto puede ser real, que esto se puede implementar utilizando esa inteligencia artificial y la recolección que se pudo haber obtenido de esos datos biométricos de reconocimiento facial. En el ejemplo que voy a dar, seguramente voy a utilizar rostros de algunas personas. Esto es simplemente a modo didáctico para que después podamos compartir y sin ningún ánimo de faltar a la dignidad o al derecho de la persona. Simplemente he tomado algunos rostros para mostrarles cómo funciona el reconocimiento facial. Una página común que puse egresado de la escuela o del Instituto de Altos Estudios Estratégicos.
he recortado el rostro de esta persona y seleccionamos el archivo para buscar a través del reconocimiento facial quién es esta persona. Es una plataforma de identificación biométrica. También puse el Instituto de Altos Estudios Estratégicos, me trajo varios rostros. Tomé el rostro como ejemplo de mi general para poder hacer y demostrar, hacer una prueba. Seleccionamos el archivo, previamente lo he recortado sin saber todavía quién es esa persona. Hacemos la búsqueda y este sistema lo que hace es una comparación biométrica de la base de datos que tiene este sistema y te da cierta información. En este sentido, la búsqueda que ha hecho de esta persona nos dice que este es Julio César Ibarrola González, nos trae tu número de cédula. La siguiente búsqueda que hice desde la búsqueda en internet de director general nos trae que su nombre es Patricio Luis Cáceres Roldán. O sea que esto es posible utilizar la tecnología para poder llegar a identificar a cada una de esas personas. Y esa tecnología también te permite ubicar a esa persona en el lugar donde se encuentre. Bien sabemos que esa ubicación es posible a través de la tecnología y acá va otro ejemplo rápido de nuestros correos que utilizamos, correos particulares, Gmail, Hotmail, correos de Yahoo, correos gratuitos que nos permiten ciertas empresas multinacionales. Este es un correo que yo utilizo aproximadamente desde el año 2013 y como verán ustedes, si yo me voy para ubicar los lugares donde yo estuve, me voy en zona de mapas, le doy clic en la cronología de las ubicaciones donde yo estuve en ese momento y simplemente Google me va a traer todos los lugares donde yo frecuenté, donde yo estuve en ese momento, inclusive fuera del país, la fecha, la hora, y me va a trazar qué ruta he tomado en ese momento. Eso es lo que hace hoy la tecnología, lo que hace la inteligencia artificial, como ustedes pueden ver en estos sencillos ejemplos, que ya no estamos escondidos de esa plataforma virtual, de esa red. Y estos son ejemplos simples que se pueden complementar después con casos mucho más específicos que sean mucho más peligrosos. Avanzando un poco con la parte legal, después nos vamos a la preparación del acceso indebido a interceptación de datos. O sea que también la preparación de estos accesos indebidos está sancionado por nuestra ley penal. Tan solo de que se encuentra una persona que estuvo realizando programación o tiene en su equipo ciertas programaciones que permitan acceder de forma indebida a datos, bueno, nuestra ley sanciona esa conducta. También tenemos el sabotaje a sistemas informáticos. Esto es muy interesante en esta parte de la ley, porque acá pueden haber hechos interesantes de sabotear ya estructuras críticas y tenemos que tener en cuenta nosotros y evaluar en qué punto estamos, cuál es nuestra situación en esa área, en ese ámbito de estructuras críticas, o cuáles son nuestras estructuras críticas, qué debemos nosotros de cuidar como estructuras críticas, qué depende, el estado de qué depende en cuanto a lo que es estructura crítica. Podemos ejemplificar rápidamente las instalaciones sanitarias, ahora muy necesarias con este problema de la pandemia. Las personas necesitan respiradores, van a necesitar respiradores. Estos se conectan de forma tecnológica, con un software, necesitan de una alimentación, de una fuente eléctrica. ¿Y qué pasa si estas instalaciones o estas necesidades haya un sabotaje y permita que no funcionen estos sistemas en ese momento? Entonces tenemos que nosotros
parar un poco la pelota, evaluarnos y poder decir cómo estamos, qué necesitamos y por sobre todo traer el concurso de las personas que puedan ayudarnos en ese sentido, en esta área. Sabemos que las Fuerzas Armadas a través de la dirección, a través de la DGTIC, está rápidamente preparando los equipos, rápidamente capacitándose. Nosotros 10 años estamos trabajando en esto y ellos desde apenas 3 4 años, entiendo, han avanzado muchísimo, ya han establecido inclusive un centro para que puedan poner frente y lucha a esta problemática en lo que se refiere al tema de ciberdefensa. Avanzando un poquito más, tenemos el tema de los delitos patrimoniales. Esto se refiere a ciertos tipos de hechos punibles cuando se utiliza la tecnología, el que con intención, por supuesto, de obtener para sí un beneficio patrimonial indebido, influyera en el resultado de un procesamiento de datos mediante ya sea código malicioso, mediante malware, mediante sistemas preparados para obtener esa información y de esa forma poder obtener ganancia. Esto ha sido nuestro trabajo también permanente. Si bien la utilización de los delincuentes acá en nuestro país no pasa de sistemas muy sofisticados, de utilizar ciertas cuestiones de phishing o trampas en la red para obtener datos de cuentas bancarias, datos de tarjeta, el mayor problema que tenemos es la ingeniería social, el uso de la información indiscriminada de los delincuentes gracias a la vulnerabilidad de los usuarios. Nuestros usuarios no tienen miedo, no tienen aún esa conciencia de protegerse en la red. Es como si fuera que no, como no es tangible, no le pudiera haber llegado esta problemática. Esa es nuestra problemática fundamental porque falta de educación, falta de conciencia de los usuarios de proteger esa información. Y eso ha aumentado muchísimo en este tiempo el tema de los delitos patrimoniales porque ahora los ataques ya no son más dirigidos. O sea que si yo quiero estafarle de forma electrónica a alguien, no busco mi objetivo, mi víctima, no dirijo a una persona, sino ya utilizo esas técnicas de los dispositivos IoT, o sea que para que podamos entender esta parte, utilizan robot para que pueda el ataque ser tipo enjambre. En vez de atacar yo a una sola persona para poder obtener una cantidad de dinero, lanzo mi ataque de forma masiva y para ver quién cae y entonces de esa forma obtener esos beneficios patrimoniales. También estamos trabajando mucho en esta parte de lo que es el tema de la falsificación de tarjeta de crédito, débito y otros medios de pagos electrónicos. Esta problemática nosotros hemos tenido desde el 2009. Esto viene cambiando muchísimo las modalidades, desde simples equipos que antes se utilizaban en cajero, ahora ya lo hacen de forma también remota, ya sea utilizando ciertos códigos maliciosos, algunos troyanos, como también una ingeniería bastante peculiar que hemos detectado entre el año pasado y este año de atacar los sistemas de puntos móviles, los POS, de poder modificar esos puntos de venta y copiar así los datos que obtienen la tarjeta. Por suerte nosotros estamos trabajando de forma conjunta, de forma muy estrecha con las empresas privadas, tanto las entidades financieras, todo lo que son las procesadoras de lo que se refiere a la tarjeta, y estamos pudiendo contener estos ataques o estos hechos fraudulentos que acontecen. Si bien también generan muchas pérdidas, en la mayoría de los casos vamos resolviendo esta problemática. Hablar de forma general un poco de los delitos más investigados. Les decía yo que nuestro trabajo principal, por darle un porcentaje del 80%, se refiere a delitos contra menores. Eso va de pornografía infantil, también esto
lo que ustedes están viendo, esto es grooming, todos estos delitos nosotros exportamos de otro país. Tienen un concepto un poco, si bien son de la sigla en inglés, nuestra problemática también tenemos acá esto de personas adultas que generan perfiles falsos y buscan embaucar a los chicos para obtener esa satisfacción sexual o muy bien obtener de repente imágenes para que ellos puedan producirlo posteriormente. Si bien sabemos también esta problemática, hubo bastante el año pasado el sexting o el uso de imágenes sexuales, por sobre todo de adultos que caen en la trampa de enviar su imagen y después surgen la extorsión. Otro de los trabajos que hacemos, el tema del ciberbullying, ustedes saben que a medida que va corriendo el tiempo, los chicos a temprana edad tienen sus equipos tecnológicos, tienen su conexión a internet, entonces surgen estos problemas. Después le siguen el acceso indebido, la alteración de datos, la interceptación de datos y sabotaje a sistemas informáticos y por último las estafas mediante sistemas informáticos. También estamos trabajando, si bien estos aspectos no son del concepto de los delitos informáticos, hay muchas veces que las personas confunden el tema del el uso de esa identidad, la lesión a la imagen, la lesión a la identidad, el hecho punible contra el honor, la reputación a través de la tecnología. Ahora estamos enfrentando un trabajo duro, el tema de fake news, o sea, las noticias falsas que se generan a través de las redes. Y esto genera una problemática real en el sentido de la percepción, primero de la seguridad y por sobre todas las cosas, ahora que estamos en una problemática en la época de esta pandemia, genera mucho pánico, mucho temor, esa desinformación. Entonces también es importante analizar, de ver ciertos aspectos legales específicos a estas conductas cuando se utilizan las herramientas tecnológicas para cometer estos tipos de hechos punibles. Tenemos nosotros una cifra aproximada de pérdidas de lo que son las estafas informáticas. Esto simplemente a nivel de nosotros, de la Policía Nacional, de ese departamento, yo sé que estos números ni siquiera es el 20%, pero es lo que nosotros hemos registrado con las denuncias y que hemos procesado en la investigación. Eh, Tenemos que pensar de forma global que esto se puede inclusive quintuplicar este monto en cuanto a lo que se refiere a la pérdida económica que generan las estafas a través de sistemas electrónicos. Y bueno, ¿cómo reducir el impacto? ¿Cómo se reduce la ciberseguridad? ¿En qué nosotros estamos trabajando para reducir esta problemática? He explicado un poco de forma rápida desde los aspectos legales la problemática que tenemos, los delitos emergentes que tenemos en esa área y ahora vamos a hablar, redondear para finalizar qué es lo que nosotros podemos hacer para reducir esa superficie de ataque, para lograr proteger exitosamente esa información que pueda producir estas conductas punibles. Como ustedes pueden apreciar acá, el tema de los ataques en línea, esto es real, esto pareciera ser un bombardeo de misiles, esto es la realidad en el espacio virtual, esto es lo que ocurre en las redes a diario, estos son los ataques que van surgiendo a diario, estos son los virus, ataques que puedan de repente contener denegación de servicio, escanear nuestro sistema para obtener información, atacar nuestras vulnerabilidades para poder obtener esa información. Dentro de estos ataques pueden haber ataques graves, como decía, ataques a nuestros sistemas esenciales para que pueda funcionar ciertos servicios del Estado. Por eso es importante tener en cuenta y, reitero, analizar, saber en qué situación estamos, en qué momento estamos y necesitamos nosotros de una estrategia, de un plan, de un trabajo más coordinado entre las instituciones para poder enfrentar
este reto que tenemos y esta amenaza que tenemos. Entonces, por eso es importante identificar esas zonas vulnerables, desde lo básico hasta lo más complejo en lo que se refiere al tema de ciberseguridad. Una vez que nosotros encontremos esas amenazas, esas vulnerabilidades, entonces enfocar nuestro trabajo a la estrategia de ciberseguridad, así como lo venimos haciendo con ciertos grupos de trabajo a través del Ministerio de Tecnología y Comunicación, que ha inclusive elaborado un plan estratégico de ciberseguridad. Y ese plan estratégico de ciberseguridad, trabajarlo a su plenitud para que realmente podamos obtener el resultado que desea ese plan estratégico. Este plan siempre está limitado a la detección, por eso siempre decía, tenemos que ver nuestras vulnerabilidades para que podamos aliviar esos síntomas y esos ataques. Un poco acá un cuadro de cómo podemos trabajar dentro de lo que es el tema de seguridad, para poder protegernos dentro de lo que es una seguridad perimetral. Siempre tenemos que tener ese control, esa auditoría, utilizar esos medios seguros de comunicación, por sobre todo en las instancias de gobierno, más lo que trabajamos en lo que se refiere al cuidado de la información, para proteger esos documentos, para trazar esos documentos y por sobre todo tener esos accesos, esos niveles de acceso para que podamos proteger toda esa información. También es muy importante analizar, le hablé mucho del tema de parar, pisar la pelota, ver dónde estamos, y para ello es importante volver a día cero para que realmente podamos ver dónde está el problema, cuál es nuestra situación, cómo podemos enfrentarlo. Iniciar desde el día cero para poder ir avanzando y ver cuáles han sido nuestras vulnerabilidades, porque en este punto es muy importante que hoy yo pueda tener la tecnología más avanzada, las actualizaciones más avanzadas de lo que va de la fecha, lo que es hoy, pero en el momento que yo inicié, cuando empecé a trabajar en el área, he dejado las puertas abiertas. Por eso es importante avanzar y mirar desde el principio, para que podamos nosotros detectar, bloquear y defender. Y para ello hablaba yo de las acciones múltiples que podamos hacer, tanto entre instituciones gubernamentales como las instituciones privadas, porque en esto va mucho el trabajo en conjunto, va mucho el trabajo de lo que se refiere a un trabajo común entre todos, tanto gobierno como la parte privada. Es importante para que podamos tener un mejor control y una mejor estrategia para la lucha. Para finalizar, las principales acciones que ya se han hecho a nivel gubernamental, le hablaba yo del Plan Nacional de Ciberseguridad. Este plan es muy general y abarca casi todos los aspectos en el cual debemos trabajar. Sí necesita un trabajo más continuo, un trabajo más arduo, una integración de más sectores para que podamos llevar a plenitud esta planificación de ciberseguridad. También Paraguay, dentro de lo que es su trabajo para ir mejorando su legislación, se ha adherido al convenio de Budapest, este convenio que aprueba la Convención de Ciberdelincuencia y el protocolo adicional en lo que se refiere a lo que es la penalización y los actos que se cometan a través de Internet. Este convenio establece un acuerdo internacional que cubre siempre la parte del área de legislación sobre ciberdelincuencia y trata un poco de carácter prioritario una política penal contra la ciberdelincuencia que tanto nos hace falta ya a esta altura a nuestro país, para que podamos darle esa herramienta a las autoridades de aplicación de ley para poder realizar con mucha eficiencia o con mayor eficiencia y eficacia el trabajo. También tenemos varios otros convenios internacionales en lo que se refiere al tema
tema de compartir información a través de la red 24/7 para solicitar ciertas informaciones que están fuera de nuestro país, pero que nosotros tengamos la sospecha que la participación haya sido de personas o elementos o delincuentes acá en nuestro país. Entonces tenemos nosotros estos convenios para poder solicitar la información que precisemos de otros países. También la capacitación a través de nuestras instituciones legales, por llamarlo de una forma, a través de esta institución de la Organización de los Estados Americanos, que capacitan a nuestros magistrados, a nuestros fiscales constantemente, y también las comunidades de grupos de trabajo de policía, tanto a nivel de América como a través de otros organismos internacionales como Interpol. También organismos internacionales que trabajan en el área de la protección contra el menor. Le hablaba yo del grupo de trabajo el cual integramos con el Ministerio Público. Este trabajo es muy activo, es muy importante porque nos permite estar al día de la problemática de los delitos frecuentes que suceden en la región y que tarde o temprano vamos a nosotros experimentar. Rápidamente he compartido con ustedes esta pequeña presentación tratando de poder aumentar su curiosidad y de esa forma también poder dimensionar esta problemática que estamos nosotros abarcando desde esta perspectiva de los delitos informáticos, de los ciberdelitos. Si bien esto es mucho más complejo, es mucho más amplio, he tratado de resumirlo, la problemática actual que nosotros estamos viviendo desde desde un pequeño ejemplo de un delito común a lo que se puede convertir en un problema global y, por qué no, un problema de Estado. Por eso es muy interesante que este curso que ustedes están realizando abarquen, hablen de esta problemática, por sobre todo para sentar opiniones, sentar postura, que esto es necesario abarcar a nivel gobierno y darle las herramientas a las instituciones que tengan que trabajar en el área para que podamos fortalecer como país. Hoy en día, como se ha visto, las guerras no es de tomar armas e ir en el campo de batalla. Las guerras son biológicas, las guerras van a ser del ámbito virtual, como ustedes pudieron ver estos ataques, también como ustedes pudieron ver como de una simple, pareciera ser que un simple juego de un reconocimiento facial se pueda convertir en una verdadera amenaza para los ciudadanos, una verdadera amenaza para todo el mundo. Por eso es importante dimensionar esta problemática, ver nuestra situación, por sobre todas las cosas, tener ese grupo de trabajo multidisciplinario de diferentes actores para que podamos nosotros realmente tener una visión, saber dónde estamos, saber cuáles son nuestras necesidades y sobre esas necesidades trabajar para que podamos nosotros fortalecernos ante las amenazas que surgen a través de la red. Muchas gracias, un gusto de compartir con ustedes. Espero que terminen el año con mucha sabiduría y puedan después colaborar para el bien de nuestro país. Muchísimas gracias, un abrazo fuerte y un saludo fraterno para todos.